Hola nuevamente, bendiciones. Qué gusto, qué gozo nos da que pueda acompañarnos a través de las reflexiones y cada uno de los videos, las enseñanzas que la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira sube a esta plataforma de YouTube. Gracias por siempre visitar nuestro canal. A usted que está suscrito, gracias por haberse suscrito. A los que todavía no se suscriben, les hacemos la invitación que puedan suscribirse. Así, cada vez que la Iglesia Evangélica Bautista Turó de la Peira suba un video, YouTube le avisará para que usted pueda deleitarse con estos estudios acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje, obviamente, sobre un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versos 42 y 44, sobre José, sobre uno de los 12 hijos de Jacob, quien tuvo un trato con el Dios muy especial. Pero dejemos que sea la Escritura quien nos hable al respecto. Y dice el capítulo 41, verso del 42 al 44, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Prácticamente con este acto y con este nombramiento, Faraón está poniendo a José por encima de todo ser humano en la tierra de Egipto y por debajo de Faraón. O sea que José era la segunda persona más importante en todo Egipto, vuelvo a repetir, después de Faraón. Qué maravilloso, ¿no? Cuando Dios promueve de esta manera a sus siervos, cuando Dios promueve de esta manera a sus hijos. Y a todos nos encantaría estar en este lugar, y a todos nos gustaría ser José, por supuesto. Pero, ¿qué fue lo que tuvo que pasar José para llegar hasta este momento? Si comenzamos a leer los capítulos del 37, nos daremos cuenta de todo el proceso en el cual José se vio envuelto para llegar a ser la segunda persona más importante de todo Egipto. Creció en esta familia disfuncional, una familia en la cual el jefe del hogar, el padre de José, tenía 2 esposas. Y cada una de esas 2 esposas le proporcionó a él sus siervas. O sea que en esa casa, José tenía relaciones sexuales con 4 mujeres. Jacob, padre de José, tenía relaciones sexuales con 4 mujeres. Y de esas relaciones llegó a formarse esta familia numerosa. Y por ser José hijo de la mujer que su padre Jacob amaba, por esa razón llegó Jacob a tener un trato especial con José. Llegó a preferirlo por encima de sus otros hermanos, con los que había procreado con las otras mujeres. Esto obviamente trajo resentimiento entre los hermanos y no miraban con agrado a José. Llegaron inclusive hasta odiarlo, y más cuando José les comenta acerca de 2 sueños que había tenido, en los cuales la interpretación de los sueños era que esos hermanos se iban a tener que inclinar ante José. Esto les desagradó muchísimo, tanto que planearon matarlo. Y cuando estaban a punto de ejecutar el plan, el hermano mayor, Rubén, les dijo que mejor lo metieran en un pozo, en una cisterna. Ahí estaba José, en ese pozo, en esa cisterna. Luego, Judá sabía que era cuestión de tiempo, otro de los hermanos de José, el tercero en el orden de nacimiento, e ideó un plan para que no lo mataran. Así que pensó: vendámoslo a estos ismaelitas. Hoy en día esto se conocería como una trata de personas, así es que lo vendieron a los ismaelitas lo llevaron a Egipto, allá fue comprado por uno de los oficiales de Faraón, uno de los generales de Faraón de nombre Potifar, y lo puso a trabajar en su casa.
Y nos dice la palabra que Dios prosperaba todo lo que José hacía. El término hebreo que se utiliza aquí es tesalach. T-S-E-L-A-C-H-T, tesalach, que significa ser empujado hacia adelante. Dios lo iba empujando hacia adelante. Dios iba prosperando todo lo que José hacía en casa de Potifar, oficial de la guardia de Egipto, de Faraón. Sin embargo, de aquí, de la casa, José es llevado a la cárcel por una acusación injusta. La esposa de Potifar había puesto sus ojos en él, le agradaba el semblante de José, le gustaba la apariencia de José y quería acostarse con él, quería tener relaciones sexuales con él. A lo que José se negó y por ello ella se inventó una historia, hizo un show, hizo un drama y acusó a José de que él intentó abusar de ella, que intentó hacerla suya a la fuerza, que intentó violarla. Y por esta razón fue llevado a la cárcel. Obviamente Potifar no le creyó. Él veía el testimonio de José. Y digo que no le creyó porque el libro de Proverbios nos dice que los celos son el furor del hombre, que el marido ofendido no perdonará. Así que Potifar no le creyó. Pero para no tener esa mujer ahí que le estuviera diciendo día a día, hora a hora, semana a semana, ¿por qué no le hiciste nada a quien trató de abusar de mí? Entonces lo manda a la cárcel. Y a una cárcel donde hoy en día se conocería como donde van a parar los presos políticos. Aquí también vemos la mano de Dios con José. Porque nos dice que el carcelero comenzó a notar que José era diferente a los demás presos. Y lo puso al frente, lo puso como el mandamás de esa cárcel. Y los demás presos se sometían a la autoridad que había sido delegada en José. Aquí también vuelve a aparecer. Esto lo podemos ver en el capítulo 39, capítulo 40 del libro de Génesis, donde nos describe lo que pasó José. Aquí vemos también que Dios lo prosperaba, que Dios lo empujaba hacia adelante. Tesalach, nuevamente. José era empujado hacia adelante, José era prosperado, la mano de Dios estaba con él. Y aquí entran dos personajes, que es el copero y el panadero del faraón. Ellos fueron enviados también a esa prisión y tienen dos sueños. Y José les interpreta. A uno de ellos, que era el panadero, lo iban a decapitar porque había hecho algo muy malo. Había participado en un plan maquiavélico en contra de Faraón. El copero estaba ahí también, como José, había sido acusado de algo que no había cometido. Y la interpretación era esa. A uno le iban a burlar la cabeza, que era el panadero, y al copero lo iban a restituir luego en su puesto. Y así sucedió, tal como José lo había interpretado. Al panadero le volaron la cabeza y al copero lo restituyeron en su campo. Y José le dice al copero, cuando le está interpretando, acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Y la palabra nos dice que el copero se le olvidó. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 40, verso 23. Se le olvidó. No mencionó el asunto. Yo creo que fue Dios ahí, jugando un papel, porque necesitaba que fuera el momento idóneo, el momento oportuno, para que José pudiera pasar de la cárcel al trono donde estaba Faraón. Y así fue. Nos habla la palabra de dos sueños que tuvo Faraón, dos sueños en los cuales Dios le está diciendo que vienen hambre, que viene una hambruna sobre toda la tierra, o al menos sobre la tierra conocida en ese momento. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Se lo mostró primero con unas espigas, luego con unas vacas. En ambos sueños habían espigas robustas y espigas ya prácticamente marchitándose. Y las espigas que se estaban marchitando devoran a las espigas robustas. 7 y 7. Luego 7 vacas flacas y 7 vacas robustas, gordas, hermosas. Y esas vacas 7... Esas 7 vacas flacas devoran también las 7 vacas gordas. La interpretación, dice José, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Hay que prepararse entonces. Aprovechar los 7 años de abundancia para recolectar
mucha alimentación y que en esos 7 años no pasemos hambre, o el pueblo de Egipto no pase hambruna. Faraón supo que ese era el sueño que había tenido y que la interpretación era la ideal. Y por eso es la razón que designa a José en este puesto. José fue prosperado. Hubo tesalach en la vida de José, pero no olvidemos lo que le costó llegar ahí. De ser el hermano odiado a pasar a la cisterna, a pasar al pozo, del pozo a la casa de Potifar, de Potifar a la cárcel y de la cárcel a ser la segunda persona más importante de todo Egipto. Nos encanta, ¿verdad? Nos encanta la palabra prosperidad. Oramos, ¿no?, por prosperidad. Y no tiene nada de malo. Santiago lo escribió. Mi deseo, mi hermano, es que seas prosperado. Mi deseo, mi hermana, es que seas prosperada como prospera tu alma. Que haya ese equilibrio. Que haya esa igualdad. Que no haya una desigualdad, sino que haya igualdad. Pero obviamente debe ir en paralelo. Al mismo tiempo que prospera nuestra alma, al mismo tiempo que prospera nuestro crecimiento espiritual, así también que vayamos teniendo ese crecimiento económico que deseamos. Sí, no tiene nada de malo, pero debemos de asegurarnos que debe ser a la manera de Dios. Que van a haber obstáculos, que van a haber situaciones difíciles, que van a haber situaciones adversas. Para poder llegar a esa meta, debemos de estar conscientes de ello. Pero así como Dios estuvo con José, Dios también estará con nosotros. ¿Desea tesalach? ¿Desea ser empujado hacia adelante? ¿Desea prosperidad? ¡Qué bien! Pero también tome en cuenta el costo, el precio que hay que pagar. Tome en cuenta también el proceso por el cual Dios muchas veces nos somete para que podamos llegar ahí. Dios le bendiga. Si esta reflexión ha sido de bendición, le pido que por favor la comparta. Si aún no se ha suscrito, suscríbase, porque la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira no solamente sube sus videos, también nuestro pastor Antonio Barbero, él también sube estudios, reflexiones. Los sábados hay un estudio del libro de Hechos muy edificante. Igual también los domingos se suben en vivo las prédicas que se llevan o que con las cuales meditamos en la palabra de Dios el domingo que nos reunimos en nuestro culto general. También hay unas reflexiones de nuestra hermana Monse Llenaró, esposa de nuestro pastor Antonio, y que también son muy edificantes. Tenemos mucho material para compartir con ustedes y que ustedes también a su vez lo puedan compartir con otros y que nos ayuden a que la palabra de Dios trascienda las fronteras. Esas fronteras, esos obstáculos que gobiernos enemigos al evangelio quieren poner, pero que gracias a Dios Él busca las formas y las maneras de cómo poder llevar la palabra de Dios. Así que por favor compartan. Si le ha gustado, regálenos un like. Si no le ha gustado, regálenos un dislike. Pulgar arriba, pulgar abajo. Si tiene que hacer algún comentario, por favor, también en la sección de comentarios comente. Si hay algún tema que le gustaría en el cual abordemos, también lo puede hacer. Si tenemos conocimiento, pues lo tocaremos. Si no, lo ignoraremos. No, es una broma. Trataremos la forma de evacuar sus dudas. Así que Dios le bendiga y muchas gracias.